Esta prueba me va a permitir conocer mis orígenes étnicos y a través de esta prueba de ADN van a poder encontrar familiares. A lo mejor descubriremos que mi tía Carolina Herrera realmente sí es mi tía y no me ha reconocido. Gabriel José, eres 42.1% y... Miren, se me eriza la piel. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy me van a acompañar a hacer algo súper interesante y es que me voy a hacer una prueba de ADN. Y ustedes se preguntarán, Gabriel, ¿para qué necesitas hacerte una prueba de ADN? ¿Qué propósito tiene? Bueno, es súper interesante porque esta prueba me va a permitir conocer mis orígenes étnicos y además me va a decir la región geográfica de donde soy originario. Así es. Y esto a través de una sencilla prueba de ADN que se pueden hacer ustedes también desde casa y que yo escogí la de mis amigos de MyHeritage. Así es. Miren, esta pruebita aquí está contenido todo lo que necesito para hacerla y no necesitas muestras de sangre, nada que ver. Simplemente con una muestra de saliva y ustedes ya van a ver un poquito de lo que vamos a necesitar para poder hacer esta prueba de MyHeritage y conocer esta información, ver los resultados. Para mí va a ser un poco más largo porque, bueno, hoy me voy a hacer la prueba, vamos a tener que esperar un par de semanas que pues sean analizadas y luego me van a enviar toda la información a través de mi correo electrónico para yo poder ver estos maravillosos resultados y que seguramente ustedes tendrán mucha curiosidad y no sé si en algún momento de sus vidas se habrán preguntado, mira, ¿de dónde serán mis ancestros? ¿De dónde será mi familia? ¿De dónde seremos originarios? ¿O de qué parte del mundo en mayor medida vendrán todos nuestros familiares que vienen detrás de nosotros? Ahora, antes de llegar a la parte que muchos quieren ver, que son los resultados, sí que quizás tendría que explicar un poco brevemente qué es el ADN, porque quizás algunas de las personas que están viendo este video no sabrán, no se acordarán. Pero bueno, vamos a hacer una breve explicación. Miren, el ADN en un concepto básico sería que está en el núcleo de nuestras células, enrollado en nuestros cromosomas en mayor cantidad y otro poco en las mitocondrias. Quizás este concepto fue el que te enseñaron en el colegio. ¿O no? El ADN contiene nuestro material genético. Ahora, ¿qué es el ADN? Pues miren, el ADN, que esto es un acrónimo para ácido desoxirribonucleico. Es un nombre bastante difícil de aprender y bastante difícil a veces de pronunciar. Sobre todo me acuerdo en la época del colegio cuando teníamos que explicarlo en una exposición. Pero bueno, miren, el ADN es una molécula muy larga que también algunos biólogos se refieren como un conjunto de moléculas. Pero aún así es muy pequeño y sin embargo, y a pesar de esto, es el encargado de codificar toda la información que necesita nuestro cuerpo para producir proteínas que son muy importantes. En un ejemplo sencillo, es como el libro de recetas que necesitas para poder hacer algún postre, alguna comida, porque tú puedes tener los ingredientes, pero si no sabes cómo utilizarlos, pues no vas a hacer nada. Pues bueno, el ADN es como ese libro de recetas que tú necesitas para hacer esa torta, para hacer esa comida deliciosa. Entonces diríamos que el ADN es el que indica a las billones de células que están en nuestro cuerpo qué hacer y cómo hacerlo. Amigos, ya habiendo explicado brevemente qué es el ADN y cómo funciona y para qué sirve en nuestro cuerpo, ahora les voy a enseñar cómo van a adquirir esta cajita de mis amigos de MyHeritage para que ustedes también se puedan hacer su prueba de ADN. ¿Cómo la van a solicitar su cajita? Pues miren, entran en su página web que ya les estoy mostrando acá, es myheritage.com. Pueden escoger entre estas dos opciones. Este fue el que yo elegí, el kit básico, que me va a permitir descubrir mis orígenes en 2114 regiones y encontrar nuevos parientes a través del ADN compartido. Porque algo que no les he comentado hasta el momento es que a través de esta prueba de ADN van a poder encontrar familiares. Así es, quizás personas que no saben que existen y que son familia, que tienen parentesco, y a través de esta prueba de ADN lo van a poder
encontrar, lo van a poder descubrir. Al haber un match, al haber una coincidencia, les van a notificar por correo electrónico que este familiar también se hizo una prueba de ADN y pues coincide con el tuyo, y se van a poder poner en contacto con esta otra persona y pues llegar a conocerse. Imagínense que tengan un hermano perdido, una mamá que quizás no conocen porque son adoptados, o qué sé yo, un familiar increíble que no conocen y que a través de esta simple prueba de ADN lo puedan hacer. Eso me tiene, miren, volando la cabeza. No sé quién estará por allí. A lo mejor descubriremos que mi tía Carolina Herrera realmente sí es mi tía y no me ha reconocido. Para los que no sepan y no estén muy familiarizados, es una diseñadora muy importante de moda, es venezolana y pues se apellida Herrera como yo. Entonces miren, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor. En la página también van a poder encontrar información acerca pues de cómo funciona la prueba, de lo que ellos han hecho durante los últimos 20 años y todo lo que ustedes necesitan para saber. Además les muestran cómo funciona una prueba de ADN a través de un hisopo en el interior de tu mejilla. Ya esto se los voy a explicar ustedes ya viéndome como tal, pero aquí lo van a poder ver también a través de su página web. Y lo único que tienen que hacer también en la página web es crear su usuario para que también allí tengan toda la información, además de que le llega también por correo electrónico tanto los resultados como las notificaciones de posibles parientes encontrados. Ya les expliqué, ya les pues mostré un poco cómo es la página y cómo lo deben hacer la solicitud. Ahora les voy a mostrar qué es lo que trae el kit y hacerme la prueba. Ahora bien, miren, el contenido de la cajita es este. Tenemos aquí un instructivo, ¿ok? De cómo es que van a hacer toda la activación de su kit, porque lo tienen que activar, ¿ok? Aquí te trae las instrucciones y luego tienen aquí pues esta bolsita que es para colocar dentro la muestra, ¿ok? Dentro de esta bolsa es que van a colocar su muestra y también dentro de esto, ¿ok? Dentro de este pequeño saquito blanco que ven acá. Les trae también el sobre donde van a enviar su muestra. Este saquito transparente con la muestra lo van a colocar dentro de este sobre y lo van a enviar por correo postal, ¿ok? Ya aquí está la dirección, ya está todo, simplemente lo envían. Luego tienen acá donde van a colocar la muestra. Tienen estos dos tubitos que son plásticos y fíjense que dentro de los tubitos tiene un líquido. No sé si, a ver, ahí se llega a notar, tiene como una especie de líquido, que allí es donde van a colocar en estos dos tubitos la muestra que van a obtener con estos dos hisopos, ¿ok? Un hisopo para el lado derecho del cachete y un hisopo para el lado izquierdo del cachete. Ustedes van a agarrar esto por este extremo, ¿ok? Se lo van a pasar circularmente por la parte interna de su cachete, de su mejilla, y luego el otro lo van a pasar por la parte interna del otro cachete, a otra parte interna, ¿ok? Luego van a picar por esta marquita que está acá. Cuando lo vayan a introducir por aquí, cortan sin tocarlo, obviamente, lo meten, lo cortan y cierran, ¿ok? Y este frasquito lo van a introducir acá, ¿ok? Meten ambos frasquitos, uno y el otro, los meten dentro de este pequeño saco, ¿ok? Para mayor protección, los meten acá y luego esto lo meten aquí todo junto, ¿ok? Lo cierran, lo colocan en su sobre, lo meten aquí en su sobre, cierran y lo envían y a esperar los resultados. Ahora, el último paso que deben de hacer una vez que ya completen toda la prueba y para activar su kit, ¿ok? Y que esté asociado a su cuenta que crearon en la página de myheritage.com, lo van a hacer a través de este pequeño papel que tienen acá, que lo tienen dentro de su kit, y atrás, por la parte de atrás, van a tener un código de activación. Yo lo estoy tapando en este momento, pero esto de aquí, que es con un código de barras y tiene un número, lo van a activar en la página de myheritage.com y ya va a quedar asociado ese kit
a su cuenta para que ellos puedan luego enviarles los resultados y obtengan pues los correctos, ¿ok? Ahora, yo voy a esperar, me toca esperar un par de semanas, ustedes lo van a ver de inmediato y pues nada, ver qué nos depara entonces los resultados. Amigos, ya pasaron un par de semanas desde que les grabé toda esa parte que vieron en el principio de este video y ya estoy muy emocionado porque me han llegado los resultados. Así es, finalmente voy a poder ver, después de semanas nos fuimos de viaje, llegué de viaje y ahora es que me puedo sentar aquí con ustedes a ver los resultados y realmente conocer un poco más acerca de mis orígenes. Así es. Ahora, expectativas. ¿Qué expectativas tengo acerca de los resultados que van a aparecer allí? Pues miren, yo no sé si ustedes pues han visto o me han escuchado hablar acerca de lo que hasta donde yo sé tengo antepasados españoles. Así es, de mi familia por parte de papá y mamá siempre me han dicho que sus abuelos, o sea los abuelos de mi papá y los abuelos de mi mamá por ambas partes son de orígenes españoles, o sea nacieron en España y fueron hasta Venezuela. Pero más allá de eso no sé nada, ni tampoco tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque realmente no me he puesto como a investigar, a indagar, a buscar partidas de nacimiento de mi abuela, después de su papá o de su mamá y así, o sea es un poco difícil porque antes como que no se acostumbraba a eso mucho y pues saben, la gente no le prestaba atención a este tipo de cosas. Ahora con toda la situación mundial que se está viviendo y sobre todo en países de América Latina, de Centroamérica, que bueno, quizás no están pasando por una buena situación, como por ejemplo Venezuela, muchas personas están buscando de emigrar y no sé si pasa en muchos otros países, pero en Venezuela mucha gente tiene pues familiares italianos, españoles, portugueses, también hay mucha comunidad de países árabes. Entonces, saben, como que siempre estamos en búsqueda de orígenes diferentes para tener un segundo pasaporte y poder emigrar hacia otros lugares en búsqueda de una mejor calidad de vida. Entonces, yo sé que seguramente muchas de las personas que me están viendo también habrán pensado y habrán querido indagar acerca de esto. Pues esto es lo que yo voy a conocer con estos resultados también. Vamos a ver los resultados sin hablar mucho más. Déjenme agarrar la computadora, la tengo justo aquí. Ok amigos, listo. Ustedes me van a ver la reacción en un cuadrito pequeño, mientras que ven en pantalla grande pues lo que nos va a aparecer aquí en los resultados. Y algo que me gusta de MyHeritage es la forma en que te muestra, ¿no? Todo esto, porque es algo como interactivo por lo que veo. Miren, aquí está, Gabriel José, ¿listo para explorar tu etnia? Pues claro que sí, vamos a subirle volumen porque al parecer como que nos van a poner algo de sonido, porque tengo aquí una cornetita y puedo poner o quitar el sonido. Vamos a ver. ¿Preparados? Yo estoy preparado. Vamos a eso. Gabriel José, eres 42.1% ibérico. Miren, se me eriza la piel. Mesoamericano y andino, 41.6%. 8.3% norteafricano. Wow, esto sí que me sorprende muchísimo. Irlandés, escocés y galés, ¿qué? 5.6%, no es poco. 2.4% de dos etnias más. ¡Wow! Yo no sé si me logré escuchar al momento de pues pasar toda la interacción, porque estaba como esa música dependiendo de la región que estaban mostrando. Miren, se me erizó la piel cuando vi lo de ibérico, porque bueno, era algo que estaba como esperando, ¿no? Era como la expectativa de lo que tenía más conscientemente, además obviamente de mis orígenes americanos, ¿no? Miren lo increíble que el porcentaje más alto lo tiene el ibérico. Y vamos aquí a explicar que toda la parte iberoamericana, o sea, la parte de Iberia, lo comprende España y Portugal. Así que puedo tener raíces tanto españolas como portuguesas. ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que me deja anonadado. Entonces estoy en mi segundo hogar en este momento grabándoles este video, que es Portugal, y probablemente pues este sea
el hogar de muchos de mis familiares antepasados, ¿no? Lo otro que también me sorprendió, pero que también pues tiene que ver, ¿no? Es que soy 41.6% mesoamericano y andino, de la zona andina. Y es que, por ejemplo, miren, la familia tanto de papá y mamá también vienen de la región andina de Venezuela, de la parte andina, del Táchira. Esto también no me sorprende mucho, pero sí que me sorprende que, miren, todo esto comprende lo que es Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, poco de Argentina, Bolivia, México también en gran parte aquí. Wow, 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 wow. Miren, norteafricano. Esto sí que también es una locura. Un 8.3% norteafricano. O sea, de la parte norte de África. Miren, esto lo que hace es que comprende, vamos a acercarlo acá. Miren, comprende lo que es Tunisia, Libia, Egipto, Argelia, Marruecos. Aquí está, miren, toda esta zona de aquí. También me dice que 5.6% irlandés, escocés y galés. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Una locura. Pero bueno, también recordemos que debido a los imperios que fueron muy grandes, pues muchos imperios ocuparon muchas regiones diferentes a de donde era originaria estas personas, ¿no? Entonces conquistaron muchas otras y se fueron esparciendo por los demás continentes y es debido a esto, ¿no? Este resultado. Ahora, irlandés, escocés y galés, pues esta parte de arriba, que por cierto aún no hemos ido a conocer esta parte del mundo, ya pronto espero poder ir hasta allá. Y luego dice que un 2.4% de dos etnias más. Entonces, fíjense, también tenemos aquí las dos etnias son provenientes de esta zona, lo que es Ucrania, Austria, también comprende Austria, Alemania. Aquí pues lo podemos ver. ¡Guau! ¡Qué locura! ¿Ustedes qué esperaban que me saliera? Bueno, yo ibérico, a lo mejor ibérico como tal, no, a lo mejor pensé que iba a salir algo como que, bueno, español como tal, pero no, salió como la parte ibérica. Pero lo que sí me sorprendió fue el porcentaje, o sea, que saliera en mayor porcentaje la parte ibérica. O sea, pensé que iba a salir más la parte en realidad que me salió aquí de mesoamericano y andino. En este caso, no a lo mejor esperaba que saliera mesoamericano como tal, sino americano, pero pensé que este iba a ser el mayor porcentaje que pudiese aparecer, pero no, fue ibérico. ¡Qué locura! Pero miren, yo me siento más criollo que la arepa. O sea, yo a todos lados que voy, en cualquier parte del mundo, yo digo, miren, soy maracayero de Venezuela. Ahora, otra cosa que podemos ver y que yo voy a censurar quizás las notificaciones que me han mandado hasta el momento de los posibles familiares, porque bueno, para cubrir la privacidad, es las coincidencias que me han aparecido. Y sí que me han aparecido muchas. Todavía no me he puesto en contacto con ninguna de estas personas, pero espero ponerme en contacto pronto. Fíjense que, bueno, aquí van a ver censurado, pero me han salido varias personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, muchas, y son muchas páginas. Entonces, cuando me ponga en contacto con estas personas, miren, aquí me salen algunos registros, algunas personas de Venezuela como tal. Vamos a ver, coincidencias inteligentes. Miren, tengo 2 coincidencias inteligentes de 3 personas por aquí y por aquí otras más, 13 personas. Cuando yo me ponga en contacto con algunos de estos familiares, yo les voy a contar todo a través de mi cuenta de Instagram, a ver qué tal me fue y quizás pues vamos a ver si podemos conocerla y presentárselas por aquí. Pero todo eso se los voy a poder enseñar a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, así que si no te lo quieres perder, pues desde allá te lo voy a mostrar. Si no me sigues, pues te invito a seguirme por allí. Y bueno, amigos, esto ha sido pues la prueba de mi ADN. Estos han sido mis resultados. No sé qué les pareció. Ustedes se lo harían. Quisiera saber en los comentarios qué opinan al respecto de todo lo que vieron aquí. Pero nada, amigos, los invito a suscribirse a este canal de YouTube si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo y me acompañen alrededor del mundo conociendo más el planeta donde vivimos. También recuerden que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y allí les comparto pues en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.